plazo que podamos tener, pero es por la misma situación ahí convaleciente. Bueno, jovenazos, ya estuvimos viendo lo que es la clasificación de los derechos humanos. Ya hablamos de la primera, segunda, tercera generación. La primera, que es los derechos individuales, segunda, derechos colectivos, la tercera, de solidaridad, que técnicamente ya todos sabemos que estamos hablando, cuando hablamos de los de individuales o primera generación, derechos civiles y políticos. Recordamos el glosario de los derechos civiles y políticos, recordamos que empiezan con lo de la vida, libertad, igualdad, seguridad, justicia, todo lo que estamos viendo. Y estos derechos individuales, recordemos que también tienen su pacto colectivo. Perdón, su pacto internacional, perdón, estoy hablando de pacto colectivo, es Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos derechos individuales, que también, como ya dijimos, técnicamente se habla de derechos civiles y políticos, tiene su pacto internacional. Y ese gran pacto que ya lo vimos la vez pasada, yo insto nuevamente a que tengan la posibilidad de leerlo, ya sea imprimirlo o buscarlo en Google y guardarlo, tener ahí, porque el pacto internacional a la larga sirve muchísimo, porque es un fundamento que ustedes tienen, no en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, y recoge todos los derechos individuales. Todos ustedes van a hablar sobre el derecho a la igualdad, pues definitivamente ustedes se van a hacer valer de lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si van a hablar de derecho a la familia, tiene su Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahorita ustedes están viendo derecho civil, ahí tiene su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla del tema de la propiedad, el tema de la familia. Entonces es importante tener y tomar en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vimos ya lo que es la vida, que un tema dentro de la vida, pues surgieron temas polémicos importantes e interesantes, escuchar puntos de vista sin llegar a ofender a nadie, sino que un elemento suficiente que nosotros como seres humanos tenemos que entender es que tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento. Eso sí, con el límite de no ser ofensivos, y creo que tuvimos un diálogo bonito, escuchar sus pensamientos, escuchar su forma de ver las circunstancias entre los planteamientos que hicimos. Interesante, me llevé una gran satisfacción. Entonces, eso es en cuanto a la vida. Después ya viene el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es obrar de cualquier manera, sin ningún tipo de restricción, limitación o coacción. Esto es importante. Nosotros tenemos el pleno derecho de obrar de cualquier manera. Recordemos que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Y obviamente hay un límite cuando empezamos a dañar el derecho de los demás. Mientras no dañamos el derecho de los demás, nosotros podemos actuar libremente. Ese es el tema de la libertad. La libertad encierra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, como hemos dicho, la libertad de asociación, la libertad de comercio, la libertad de reunión, la libertad sexual, la libertad laboral, religiosa, de enseñanza. Nosotros tenemos esa libertad de elegir una religión. Nos llegan los mormones, pues tenemos el derecho a la libertad de elegir o no. Los evangélicos, los católicos, cualquier tipo de religión, el derecho al trabajo, el derecho de elegir un trabajo, también tenemos ese derecho. Ese trabajo no me gusta, pues me voy para otro. Yo sé que hay unas condiciones especiales hoy día, pero si se tiene la posibilidad, pues no se lo niegan en el ámbito de cambiar de trabajo. El tema de la libertad sexual es un tema muy importante que se relaciona con la indemnidad sexual. Los menores no tienen libertad, sino que son ellos gozan de esa indemnidad, no de esa libertad. Los mayores sí tenemos esa libertad. La libertad de reunión, la libertad de comercio, eso es parte de la libertad en general. En el ámbito de la libertad de locomoción,
pues también tenemos esa libertad que únicamente puede ser coartada por una detención legal. Detención legal. Esto es importante en comprender cuándo existe una detención legal, pues por flagrancia o por una orden de juez. Ahí entra la detención y cuando es conducido a los tribunales, ese es uno de los temas que se discute, si la detención fue legal, si la detención es ilegal, porque recordemos también, y esto pasa o ha pasado en otras ocasiones de mal manera, cuando alguien lo detienen y le colocan droga, lo detienen para afectarlo y le colocan una granada o teléfonos celulares robados, eso no es una detención legal. En nuestro país tenemos que ir viendo cómo vamos mejorando esto en tema de las detenciones. Miremos esto sencillo, miremos en otros países, especialmente Estados Unidos, cuando todos los policías tienen cámaras. Es interesante, es nuestra garantía, porque las cámaras demuestran cómo fue su detención. Y Estados Unidos tiene el fundamento de que si no se hace con cámara, se tiene que justificar de otra manera la detención. Pero lo ideal como garantía para el policía y especialmente para los ciudadanos son las cámaras en el momento de la detención, porque ahí no se puede colocar droga, no se le puede colocar celulares robados o granadas como en otras ocasiones o en otras épocas, espero que otras épocas, que ya no sea ahora, se hacía, violentaban totalmente esa detención legal. Entonces, ese es el tema de la libertad, que engloba todos estos aspectos. Y después viene el otro derecho, que es el derecho a la igualdad. Recordemos que igualdad es tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Esto es filosófico y también captado por la misma Corte de Constitucionalidad de hace muchos años, que igualdad es tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Yo no sé si fue con ustedes, pero les puse el ejemplo del estudiante, que ahí es para lograr aclarar este tema, del estudiante que vamos a hacer un examen y hace 3 días se quiebra su mano diestra y lo único que puede es escribir un poco, mucho más lento con su mano izquierda, y los minutos son 20 minutos de examen. ¿Qué hacemos con él? ¿Él está en condiciones igual que el resto o no? Todos sabemos que no. Entonces a él se le va a tratar en forma desigual para alcanzar realmente esa igualdad. Entonces se le podrá otros 5 minutos o 7 minutos más para equipararle, porque no está en condiciones iguales. El tema, y me tocó a mí hace unos 4 o 5 años más o menos, ahí en la facultad, se dio que estábamos este día iba a haber examen y se me acerca una persona de coordinación y me dice: mire, fíjese que fulano de tal me quiere hablar con usted. Perfecto, pase adelante. ¿Y quién es fulano de tal? Pues es un estudiante de tal sección, el cual tenía graves deficiencias visuales. Y me dijo que él no se podía hacer el examen escrito. Entonces no lo puedo tratar en forma igual. Hay que tratarlo en forma desigual porque es desigual. Entonces, para equipararlos al resto. En una de las jornadas vespertinas, fue interesante un ejemplo de alguien que dijo, por ejemplo, en una crisis alimentaria, las personas no tienen cómo agenciarse de recursos
alimenticios. Entonces el Estado viene y les proporciona una libra de arroz a una familia de tres miembros para que coman 2 días. Pero la otra familia es de 15 miembros. ¿Será que es igual darles también una libra de arroz? No es igual una libra de arroz. Hay que tratar en forma desigual porque son desiguales. Entonces a ellos hay que darles 5 libras de arroz para que cada grupo de 3 consuma cada 2 días una libra de arroz. Porque si fuera el concepto que se tiene en igualdad, todos parejos, ojo, por casa le vamos a dar una libra de arroz, no, hay que ver cuántos habitantes realmente es una casa. Una de 3 está bien con una libra de arroz, pero una de 15 no. Cosas así, es ahí donde se habla de la igualdad. Tratar en forma igual a los que son iguales, no hay problema. Pero tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Ese es el principio de igualdad. Y hablando sobre el principio de igualdad, no sé si fue en esta sección un compañero me pidió hablar sobre la ley de femicidio y viene como anillo al dedo porque efectivamente se ha hablado tanto de la ley de femicidio que es desigual el tratamiento, porque el hombre no tiene una ley similar y es ahí donde a su parecer existe una desigualdad. Yo este tema lo vengo tratando desde el año 2008, desde que surgió la ley, 2008, 2009 más o menos. Y les puedo garantizar que no hay desigualdad. No existe desigualdad. Existe una ley de femicidio donde el sujeto pasivo es solo la mujer y el sujeto activo solo es el hombre. Y por eso es un trato desigual. No, y pues lo explico por qué. Hay que entender la filosofía de la ley, el objeto de la ley, con algunas aplicaciones erróneas que se ha hecho la ley. Aparte es en sí la ley y aparte las erróneas aplicaciones de la ley. Y es ahí donde se da esa confusión. Por ejemplo, ¿cuántos casos hemos escuchado cuando están discutiendo especialmente la custodia de los niños, que eso es un tema de mucho sufrimiento? Pero como no le fue tan bien a la esposa, entonces presenta una denuncia de femicidio y ahí prospera y lo llevan preso y ¡ay! Entonces es donde mucha gente empieza a cuestionar la ley, porque también salen dañadas mujeres, porque todos los hombres que estamos acá tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos madres que son mujeres y que han sido afectadas por esa errónea aplicación de la ley. Pero hablo de errónea aplicación de la ley. No es que la ley sea desigual, ya voy a explicar por qué. Entonces, viene y se critica mucho la ley. Hay otros casos que cuando el marido presenta la demanda de divorcio, la mujer le presenta violencia psicológica contra la mujer y ahí prospera y el divorcio. No, hubo otras cosas peores que se han escuchado, pero a mi parecer ha sido la aplicación errónea de la ley. ¿Por qué razón? Si nosotros miramos el artículo, en los tercero o cuarto considerando la ley, el artículo primero de la ley, que dice objeto y fines de la ley, y el artículo 3 de la ley donde habla de definiciones, ahí aclara la situación. El objeto de la ley, por eso creo que la diferencia es en la aplicación errada de la ley. La ley y el alcance de la ley según el considerando y el artículo primero de esa ley habla que el objeto de esta ley, lo que más se quiere en esta ley es que va contra aquellas relaciones desiguales de poder que se da entre el hombre y la mujer.
que se maneja entre su ámbito público o privado. Pero ojo, mire lo que dice. Vea lo que dice. Se enfoca en las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer. Relaciones desiguales de poder. ¿Qué es eso? Nos vamos al artículo 3 de la propia ley. Artículo 3 de la propia ley. Ahí hagan un montón de definiciones. Y en el inciso G nos aclara qué se debe entender por relaciones desiguales de poder. Ahí nos aclara. ¿Y qué se debe de entender por relaciones desiguales de poder? Pues dice en el propio artículo 3, inciso G, ahí dice que es cuando el hombre tiene sometida, controlada, dominada y discriminada a la mujer. Cuando el hombre tiene dominada, controlada, sometida y discriminada a la mujer. O sea, en otras palabras, el considerando, que es el que le fija el marco de la ley, y más el artículo 1 de la ley, se enfoca estrictamente para ese grupo de mujeres que están sometidas, controladas, dominadas y discriminadas por un hombre. A eso se enfoca. Y al tener claridad con esto, ya podemos nosotros analizar cuando, un caso hipotético, un padre mata a su hija, un padre de, 50 años mata a su hija de 25 o de 30 años. La mata. ¿Qué es? ¿Parricidio o femicidio? Parricidio, licenciado. ¿Por qué, doña Jackie? Buenas tardes, licenciado. Porque parricidio porque es su hija. Ahora, si hubiera sido aplicado como femicidio, no tendría que tener ningún vínculo familiar con ella o consanguíneo, ¿verdad? Bien, porque ahí se da el ámbito privado. Es que para aplicar la ley se aplica ámbito público o ámbito privado. Ya. Entonces, ahí entra también femicidio. Ya lo entendí. Entonces, yo lo que les quiero decir es, para hacer una diferenciación, ¿cuándo se aplica el Código Penal y cuándo se aplica la ley de femicidio? El secreto está en ese considerando y en el artículo 1 de la ley y el artículo 3. Porque se necesita que exista relación desigual de poder para que se aplique la ley de femicidio. Si no existe relación desigual de poder, se aplica el Código Penal, que a la larga es lo mismo, porque las 50 años de prisión tiene el parricidio y 50 años de prisión tiene el femicidio. Pero debe haber alguna diferencia. ¿Cuándo se aplica el parricidio y cuándo se aplica el femicidio? Lo mismo suele pasar en la violación y violencia de la mujer en el índole sexual. Pasa lo mismo. ¿Cuándo es violación y cuándo es violencia contra la mujer? Y el secreto está en poder identificar si existe una relación desigual de poder o no existe relación desigual de poder. Si existe relación desigual de poder, la pregunta es, ¿qué es relación desigual de poder? Cuando el hombre tiene sometido, dominada, controlada y discriminada a la mujer. No lo digo yo. Artículo 3, inciso G. No lo digo yo. Ahí está en su artículo 3, inciso G. Entonces, tiene dominada, controlada, sometida a la mujer, ahí se aplica la ley de femicidio. ¿Dónde determino yo que no atenta a la igualdad? Porque no atenta a la igualdad esta ley. Porque va dirigido a este grupo de mujeres, que hay varias mujeres, claro que sí. ¿Cuántos no sabemos cuando el hombre tiene controlada, dominada, sometida, cuando les prohíbe tener amigos, cuando les prohíbe hablar por teléfono, ahí hay un control y dominio, ahí se aplica la ley.
Ahí se aplica la ley. Pero cuando no tiene esto, aplica el Código Penal. El Código Penal aparecen lesiones, en el Código Penal aparece homicidio, en el Código Penal aparece hurto, estafa. Don Daniel, ya extrañado, don Daniel León. Hola, Lick, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Lick, solo una consulta. Como de esto, como dijo usted, se sabe un montón. En el trabajo hubo un caso de un compañero que le pasó algo así, y póngale, él tenía la custodia de su hija. Pero la verdad, la esposa sí tenía unos serios problemas, porque en varias ocasiones llegaba al ministerio, pongámosle, yo trabajo en el Ministerio de Salud, llegaba al Ministerio de Salud a insultar a las doctoras. Pero él nunca denunció, por vergüenza, por ex, no sé. La cosa que en cierto momento ella denunció y eso se fue a más, y él pasó como, no me recuerdo si año y medio, 2 años en la cárcel, por algo que él solo se defendió porque ella lo llegó a atacar afuera del trabajo con un arma blanca. La cosa está de que en el juzgado hablaron con el juez y le pidieron ver si se le podía hacer una evaluación psicológica a ella. Vino ¿cómo se llama? Al parecer el juez les comentó que mejor ni lo hicieran, porque si comprobaban de que él era parte de los daños psicológicos que tenía él, su sentencia no iba a ser tan pequeña, sino iba a ser muy larga. Y entonces, o sea, nosotros fuimos parte o conocemos de cosas que no son precisamente como está allí. Y yo tengo otra duda adicional. Si la Constitución está como tal para defender hombres y mujeres, o sea, porque ahí no dice género, sino ahí es a la persona en general, ¿por qué debería de existir la ley contra el femicidio? O sea, solamente Sí, es que por eso estamos hablando. El tema aquí no es que la ley esté mala, es la aplicación, es la errónea aplicación en algunos casos, como el que usted dice, ahí hay que ver las cosas en particular, pero esta ley va estrictamente cuando el hombre tiene dominada, controlada y sometida a la mujer. Y ahí sí es importante esa igualdad, porque la mujer que está sometida, controlada, dominada, necesita una ley de estas. Esta ley no es en absoluto para las mujeres que no están sometidas ni dominadas. Por ejemplo, ahorita le doy la palabra a don Mario y don Daniel, perdón. Yo hace muchos años fui juzgador y conocí un caso que es cierto. Había una señora de 35 años más o menos, con dos hijos y ya divorciada, y se juntó con un muchacho de 16 años. Vivían los dos en su misma casa y vivían ya hacía hombre y mujer. Y no, la señora lo denuncia por violencia psicológica al patojito, pues. Entonces, ahí es donde ahí no existe relación desigual de poder de hombre a mujer. Ahí posiblemente es a la inversa. Ahí no se aplica la ley. Ahí, si efectivamente ella sufrió algún tipo de lesiones psicológicas, pues se va al Código Penal de lesiones, porque ahí no hay relación desigual de poder. O aquella empresaria no puede alegar violencia contra no puede alegar, bien sí puede alegar violencia contra el, pero no puede alegar aplicación de la ley de femicidio cuando un secretario le cometa algo. Ahí se va al Código Penal, pero no a la ley de femicidio, porque la ley de femicidio va estrictamente a este grupo de mujeres que están sometidas, dominadas, controladas por un hombre. Don Marlon, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Primero que nada, lo que voy a decir es completamente a criterio propio. Si ofendo a alguna u otra persona, pido perdón de antemano. Pero a criterio personal yo sí considero que el femicidio o feminicidio como tal no existe. Existe lo que es la violencia y en este caso es mucho más fácil someter a una mujer que a un hombre por obvias razones,
¿Y por qué le digo yo que el femicidio no existe? Porque como tal el femicidio se declara el hecho de violentar a una mujer en virtud de su género, o sea, por el hecho de ser mujer. Y realmente en Guatemala, en Latinoamérica y básicamente en la mayor parte del mundo, no tenemos a grupos determinados planeando X o Y ataque contra mujeres, como si lo hemos visto con grupos como por ejemplo el Ku Klux Klan, que es un grupo de derecha ultrarracista que tienen estos ataques contra las personas de origen afroamericano. También como últimamente se ve con los judíos contra los palestinos, como en su momento se vio con los nazis contra los judíos. Y siento sinceramente que esto, en lugar de ayudar, le genera un mayor problema a la sociedad en general, por lo que comentaba el compañero anteriormente. Hoy por hoy, usted como hombre no puede venir y decir, esta persona a mí me dañó, me atacó, me hizo esto o lo otro, porque para una mujer es tan fácil como para X o Y persona ir a McDonald's y pedir una cajita feliz, un McTasty. Simplemente dice, no, él me atacó y ¿sabes qué? A mí no me preguntes nada porque me estás victimizando. ¿Qué te hizo? Me estás victimizando, me estás generando mucho más daño psicológico, me estás generando esto, me estás generando lo otro. Y por lo general son personas que realmente no tienen necesidad de eso y probablemente están dañadas psicológicamente, pero no por culpa de la población masculina en general, sino por sus malas decisiones, por las cosas que ellas mismas han llevado a cabo y que a la larga les está generando todo este daño. Y cuando tienen una víctima, tienden a descargarse hacia ellas. Y uno como hombre no se puede defender por el mismo hecho de que ya la ley está tan domada a la mujer es débil y por eso la tenemos que proteger, mientras que el hombre por ser hombre va a ser fuerte y sí le puede pegar a una mujer. Pero realmente si usted se va a los datos y a las estadísticas, que es lo que manda, se da cuenta de que muchas familias, los hombres, ya sean adolescentes o mayores, sufren violencia de género, bueno, no violencia de género, violencia de hombre contra la mujer, porque la violencia de género no existe, y de todos estos casos, la mayoría de las veces no se dan a la luz. No sé si es porque el hombre tiene ese sesgo cognitivo de, uy, el machito que no puede ser dañado ni nada por el estilo, pero no se atreven a hablar todo ese tipo de cosas. Y cuando lo hablan, por lo general se le ve mal, ¿no? Y es como de, te dejaste pegar por una mujer. Pero siento que todo eso debe cambiar. Y a criterio muy personal, siento que esta ley debería derogarse y crear una ley que sea mucho más igualitaria, donde realmente se proteja a este tipo de personas de género, ya sea masculino o femenino, que realmente estén siendo atacadas, y no personas que abusen de este tipo de leyes. Muy bien, don Daniel, cuéntenos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Tengo una duda. Sí, Fíjense que cerca de la casa de mi mamá existía una familia. El papá era muy controlador y a tal punto que él no dejaba salir a la hija a ningún lado. Era escasa la vez que ella salía. De hecho, lo hacía casi que se escapaba de la casa, pero nadie sabía el por qué. Hasta que en un momento ella resultó embarazada. Resulta que ella tenía un novio a escondidas. El papá estaba enamorado de ella. Él quería tener relaciones con ella. Y cuando él se enteró del embarazo, él la mató a cuchilladas en la terraza de su casa. Entonces, a mí me surge la duda si en este caso en concreto estamos ante un homicidio, parricidio o femicidio. Ahí hay femicidio. Hay femicidio porque hay una relación desigual de poder y se da entre el ámbito privado. Ahí ni duda. Muy bien, gracias. Vamos con las damas, pues. Doña María José. A ver, ¿qué nos dice doña María José? Buenas tardes, licenciado. Aquí, humilde opinión respecto a lo que decía el compañero Marlon, si no estoy mal. Y creo que es, desde mi punto de vista, mujer, la ley. En mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo comunicándome con otras personas, informando a otras personas, y muchas veces hay un grupo de personas a los que yo les voy a decir cierta información de que no pueden estar ahí y no me hacen caso porque soy mujer, y me lo han dicho literal en mi cara, porque soy
que esta ley es lo que usted comentaba, ¿no? Para mujeres que están en clara desigualdad. Y por supuesto, como en todos los lugares y para todas las leyes, siempre van a haber personas que se aprovechan de ello. No, o sea, esto no quiere decir que no hayan mujeres que no se vayan a aprovechar, por supuesto que las hay. Pero siento que el foco de esta ley es precisamente esto, ¿verdad? Mujeres que están en esa gran desventaja y lo que usted también comentaba, se aplica mal la ley y por eso hay comentarios como este de no debería existir esta ley sino una que proteja a todos por igual. La misma sociedad ha puesto al hombre en esa posición de yo soy el hombre y si yo hablo de que sufro violencia, entonces dejo de ser hombre. Entonces, siento que es esta misma posición que la sociedad ha puesto a los hombres de yo soy más que las mujeres y pues para esto es la ley, ¿no? Pero como comentaba, no quiere decir que no haya mujeres que no se aprovechen, así como no quiere decir que otras personas no se aprovechen de las leyes, porque se han dado casos de jueces, abogados, fiscales que se han aprovechado de la ley para intimidar a mujeres. Entonces, eso, ¿verdad, licenciada? Muy bien, doña Majo, excelentísimo. Doña Sami, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Lick, no sé si me escucha. Sami perdone, Sami. Soy varón. Únicamente un pequeño comentario, y perdón por si carezco de algún sustento o algo, ¿verdad? Pero solo es comentario por algo que yo escuché. El año pasado le hicieron una pregunta a un amigo acerca de esto mismo, y de hecho fue una pregunta muy directa. Le dijeron que si el licenciado le dijo, si yo vengo y mañana me voy a Petén y mato a una mujer, ¿es femicidio o qué es ahí? Y de hecho según lo que usted estaba diciendo ahorita, en ese entonces yo no comprendía nada de esto, ¿verdad? Hasta ahora. Y utilizó la ley del femicidio diciendo de que no era femicidio. Y se argumentó en el artículo 3, en el inciso, aquí la tengo, discúlpeme, en el C y en el G, exactamente en el que usted estaba diciendo. Perfecto. Porque ¿cómo fue que dijo? Control de dominio, y en el inciso C dice relaciones interpersonales, que tengan lugar en la comunidad y que incluyan el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier de otro tipo. Es el ámbito público. Ajá, exacto. Entonces él dijo de que no era femicidio y se abocan directamente al Código Penal, sería, ¿verdad? Sí, al Código Penal. No estamos dejando impune, porque el problema es que piensan que como no se aplicó la ley de femicidio queda impune. No, aplíquese el Código Penal, nada más. Haga las mismas pruebas y todo, pero con el Código Penal. Bueno, terminamos con esto, don Randy, cuénteme. Gracias, Rick, por la participación. Buenas noches. Bueno, mi opinión personal sobre esto, creo que yo casi siempre opino más hacia un contexto social, y como bien están entre las normas, ¿verdad?, de las leyes, o sea que venimos también de un concepto natural, ¿verdad?, de lo que se vive en sociedad. Y pues en sociedad se podría decir de que Guatemala es un país altamente machista, ¿verdad? Entonces esto se refleja mucho también en sus leyes, a lo cual la ley de feminicidio también, o femicidio también tiene un sesgo muy grande, ¿verdad? Que es el sesgo cultural. Y como hablaban anteriormente, ¿verdad? No es el simple hecho de que porque es mujer y ya, o sea, sí hay una construcción que ha venido a través del tiempo, en la cual, o sea, viene desde la figura, ¿verdad?, de la familia, cómo se instituye la familia, también cómo impacta la religión en esto, ¿verdad? Porque recordemos que la religión hasta hoy en día sigue manteniendo un mensaje de sumisión hacia la mujer, ¿verdad? O sea, la religión sigue manteniendo esa postura, y en el contexto social la mujer ha ganado como que sí, como que sea más visibilizada. Y estos, recordemos que también son 300, 400 años en los que se ha invisibilizado la violencia hacia la mujer como tal, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí existe, que
¿Tiene muchas fallas aún la ley? Sí, porque justamente hablaban en un foro, hablaban de que ahora sale más conveniente el asesinar, perdón la palabra, ¿verdad?, a una mujer que el violentarla, porque por violentarla físicamente o psicológicamente era una pena mucho más grande que en el asesinarla, ¿verdad? Entonces, por lo del delito penal y todo esto, ¿verdad? Entonces, justamente ahí, como dicen, hay como ambigüedades en las leyes que perjudican y benefician, y obviamente también aquí vamos desde una postura social en la cual, así como hay hombres que se aprovechan simplemente del hecho de ser hombres, hay mujeres que se aprovechan del simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces esta cuestión como tal no es tanto de género, sino social, y como sabemos bien, la estructura de la sociedad que domina, ¿verdad? Actualmente es el hombre el que domina en sociedad, aunque en sociedad la mujer ha estado ganando más relevancia, aunque en la ley todavía está esa ambigüedad, y esa era mi opinión. Gracias. Muy bien, don Randy, muy bien en su comentario. Bueno, si quiere vamos a continuar porque nos queda ahorita el tema de la tutela judicial efectiva, algo muy relevante a lo que estamos viendo, porque aquí todo se llega a la justicia. La tutela judicial efectiva es sinónimo de justicia, como parte de los derechos individuales, derechos civiles y políticos. Está la justicia, el derecho a la justicia, pero ese derecho a la justicia se engloba en la tutela judicial efectiva, que tiene ciertos elementos que a la larga son garantías nuestras. La tutela judicial lo que busca son condiciones igualitarias, justas y accesibles. La tutela judicial efectiva, como ya vimos la vez pasada, esto lo contiene el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos nuestra Constitución, pero qué mejor que tengamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14 narra todas estas garantías penales y judiciales en general. Dentro de esos tenemos, dentro de la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez preestablecido. ¿Qué nos garantiza un juez preestablecido? La imparcialidad. Porque la idea de que usted va a ser juzgado ante un juez que ni conoce mucho, que mejor. Lo que usted añora, que el juez sea justo, pero si usted conoce a este juez y este juez es un enemigo suyo, dígame cómo lo va a juzgar, o le ponen su juez enemigo a usted. Esto no es garantía, y eso lo dice el artículo 12 de la Constitución nuestra, que tenemos derecho a un juez imparcial, un juez preestablecido, y que eso llama la imparcialidad. También tenemos el derecho a la defensa material y a la defensa técnica. Como ya se los repasé la vez pasada, defensa material es la defensa que uno mismo hace, que uno puede interrogar, que uno puede preguntar, que uno puede tener acceso a los expedientes. Eso es derecho de defensa material. Y defensa técnica la ejerce un abogado para uno. Y esto que ustedes hacen de estos diálogos, de estos grupos, es importante porque ustedes, aquí estoy hablando con los futuros funcionarios, futuros abogados, futuros magistrados, y en su vida profesional se van a encontrar con un montón de problemas. Y lo mejor es que existe un amigo que nos pueda ayudar. Y los amigos muchas veces se hacen aquí en las aulas universitarias. Yo lamento que todavía no estén presencial, pero cuando sean presencial, recuérdense, hacer amigos, compañeros. En el futuro les espero un gran futuro. Entre más amistades tenga, mejor futuro va a tener. Recordarán de mí. Entonces, en defensa técnica, por más que usted sea el abogado más brillante de Guatemala, créame que a todo mundo siempre se le recomienda que no se defienda a sí mismo. Que sea otro amigo, otro colega que le haga la defensa. Por eso todos tenemos derecho a defensa material y defensa técnica. También el derecho a un proceso público. Porque es importante que la sociedad sea el fiscalizador de los jueces, de los fiscales, del desenvolvimiento de los procesos. Esto es importantísimo. Son garantías para el ciudadano. Evitar esas arbitrariedades máxime cuando se hacen a oscuras. La idea es que todo sea transparente.
el derecho a la comunidad de la prueba como parte de la tutela judicial efectiva. ¿En qué consiste la comunidad de la prueba? La comunidad de la prueba significa que usted tiene derecho de conocer toda la prueba habidas y por haber en ese su proceso, ya sea la prueba de los contrarios o su misma prueba, que usted tenga derecho a tener acceso a todos sus medios de prueba. Eso es parte de la tutela judicial efectiva, de nuestras garantías, de nuestros derechos. También el derecho a los recursos. Toda resolución es impugnable, y eso lo dice el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las resoluciones son impugnables. Tiene usted derecho a un recurso. Tenemos derecho todos a una fundamentación de las resoluciones. La fundamentación de las resoluciones no hay que confundirla con poner el artículo. No, la fundamentación significa la explicación, los motivos claros que tuvo el juez para resolver de una u otra manera. Muchas resoluciones, escuchen esto, se caen por el famoso amparo. Recordemos que el amparo es nuestro SOS jurídico. A través del amparo se han revocado una cantidad de resoluciones por eso, precisamente, por falta de fundamentación, por falta de explicación las sentencias o resoluciones. Otro elemento de la tutela judicial efectiva es que las sentencias se cumplan, que se ejecuten las sentencias. Aunque ustedes no lo crean, hay casos, yo he conocido algunos casos donde yo no entiendo por qué no se han ejecutado las sentencias, ya están firmes y no se ejecutan. Pues eso es en contra de las garantías de las personas. Otro elemento de la tutela judicial efectiva es el derecho que tenemos de no declarar contra nosotros mismos ni contra los parientes. Eso es un derecho de nosotros. Esto lo dice hasta la Constitución, pero también lo dice el artículo 14 de nuestro pacto. El artículo 14 de nuestro pacto lo narra perfectamente, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes. El otro elemento de la tutela judicial efectiva es la presunción de inocencia, que también lo tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución, pero también está contemplado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tenemos el derecho que se nos presuma que somos inocentes hasta que exista sentencia firme. Otro elemento de la tutela judicial efectiva es el ne bis in idem. Recuerden ustedes que el ne bis in idem es que tenemos el derecho que no podemos ser juzgados dos veces por el mismo hecho. Eso es una garantía para todos nosotros. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Si alguien ya fue absuelto, ya no podrá ser juzgado o procesado otra vez. Aunque en 10 años aparezcan los mejores testigos, la mejor ciencia, la mejor tecnología que descubrió que él fue el actor de ese delito, ya no se puede juzgar. Es ne bis in idem, garantía para todos nosotros. Don José Mariano, cuénteme. Disculpe, si en dado caso en alguna resolución haya habido un amparo que vote dicha resolución, puede volverse a juzgar otra vez, pero ya no se cumpliría este ne bis in idem. No, eso está, hablando del ne bis in idem es cuando esté firme todo de una vez. Cuando la resolución ya no haya tenido... Ahí ya no cabe recurso ni amparo alguno, ahí procede el ne bis in idem. Por ejemplo, le doy un ejemplo, el caso de genocidio de Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad lo votó. Entonces, sí. Si él estuviera vivo todavía y ahora se vuelve a hacer un juicio, sí podría hacerse, sería factible. Es que yo me recuerdo que en el caso de él fue por violación al debido proceso, algo así, por la de derecho de defensa, algo hubo ahí. Entonces lo que hizo la CC, entiendo yo, es como se violentó uno de estas garantías que estamos hablando, regresó al proceso. Eso es lo que yo entiendo. Nunca es que lo haya resuelto, sino que simplemente verificó que habían aquí elementos de la tutela judicial efectiva. Eso es lo que yo me recuerdo. No lo tengo tan claro, pero eso es
Vuelvo a insistir, el amparo es la vía para hacer efectivos todas estas garantías que estamos viendo. Está bien, gracias, Lick. Okay. Otro tema importante es la congruencia. Esto lo vamos a ver mejor forma el grupo que le toque hablar sobre la sentencia de Fermín Ramírez versus Guatemala. Interesante, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos da cátedra de la congruencia de un derecho humano, que es la congruencia, que debe ser congruente los hechos de la acusación con los hechos de la sentencia. Si no, usted no se pudo defender correctamente, porque imagínense, unos hechos dice la acusación y otros hechos dieron los jueces, eso ya es indefenso para usted. Interesante, esto es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es derecho a recursos, derecho a ejecución de las sentencias, derecho a la comunidad a la prueba, derecho de defensa, derecho de juez imparcial, derecho de la congruencia, derecho de presunción de inocencia, derecho de nebis in idem, derecho de fundamentación de las resoluciones. Esa es tutela judicial efectiva. Entonces, ahí entra muchas veces el amparo. El amparo es porque se violentó la tutela judicial efectiva, en el sentido de que no hubo una correcta fundamentación en la sentencia. Las peticiones fueron 6 y solo una resolvió el juez. Hay carencia de fundamentación. Y caen muchas sentencias, ¿sí? Muchas resoluciones. O sea, lo importante es tener claro el tema de la tutela judicial efectiva, como derecho humano, como derecho individual. Y esto, vuelvo a repetirles, jóvenes, lo tenemos casi todo en el artículo 14 de nuestro Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Agarra todo el engranaje del ámbito judicial. En el Pacto San José estamos hablando del artículo 7.8. Mira todo este engranaje de la tutela judicial efectiva. Comentarios, compañeros, perdonen. Sí, doña Rina, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo a manera de aportación, no sé si me permite hablar del femicidio. Sí, por favor, doña Rina. Gracias, muy amable. Fíjese que hemos sabido que el femicidio es castigar los actos y delitos cometidos en contra de las mujeres. Pero los delitos cometidos en el ámbito privado muchas veces surge desde el noviazgo, porque supóngase que hace una broma o algo, dice, algún error comete la señorita y el joven le empuja o le da un su pellizquito, un moretito, y ya cuando eso se agranda y ya se han casado, pues ya va a mayores. Entonces yo lo que considero es de que uno debe pedirle mucho a Dios, aunque me diga Marlon por qué incluía la religión, pero para evitar eso uno debe de platicar, ¿verdad? Y si no me conviene, pues mejor me retiro de ambas partes, porque también en el ámbito público, la iglesia y el trabajo, las mujeres han sido violentadas. Entre vecinos existe violencia contra la mujer. Y no son faltas, pues, contra la persona. Así es. Sí. Hay violencia. Sí. Hay violencia en su manifestación física, sexual, psicológica, violencia económica, y la forma más cruel es el femicidio. Y en doctrina, pues, hay violencia patrimonial. Entonces, eso es lo que yo les quería confirmar. Y las fallas es porque todas las mujeres se les dan medidas, pero algunas por algo mínimo, que no se llevan bien con el compañero de trabajo u otras personas, o porque el esposo tiene a otra señora, ¿verdad? Y lo quieren, pues, arruinar, diríamos, en nuestro lenguaje. Y quienes realmente sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, a veces no denuncian por temor. Y eso del femicidio está en el decreto 22/2008 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Excelente, doña Rina. Tocó un tema importante. Ahorita me recuerdo de algo que también hay muchas injusticias, ¿verdad? Como lo decía alguien por ahí, lastimosamente se aplica a veces muy incorrectamente. Se han dado casos, lo que usted dijo, doña Rina, me encantó eso. Gracias, licenciado, por la oportunidad. Que a veces por enojos o qué sé yo, o se llevan mal en el trabajo, piden medidas y el hombre muchas veces pierde el trabajo. Esos ya son abusos que lamentablemente se han dado, ¿verdad?
Pero hay que tener cuidado, el artículo primero, para mí el artículo primero lo dice todo en el ámbito de relación desigual de poder, en el ámbito público y privado. Bien, Gracias, licenciado. Gracias, señora Reina. Yo creo que para el próximo viernes ya vamos a tener listos ya las sentencias. Yo rogaría que hagamos grupos de 10. Grupos de 10 por afinidad. Por afinidad, por favor. Por afinidad. Grupos de 10. Y yo así el día viernes espero ya darles todas las sentencias. ¿Qué sentencias lo van a conocer cada grupo? Y empezar ya a trabajarlo, por favor. Don Daniel Eduardo, perdone. Buenas noches. Como nos habían pedido a favor de contarlos, habían 205 los que están asignados. Excelente. Mire, nosotros... Entonces, si hay un sobrante, si quieres los agarro yo en el grupo mío, por si no quedan cabal de 10. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que vamos ahorita, el viernes ya esperamos que ya me tengan los grupos. Ok. Y ya con eso vamos a ir reubicando, no se preocupe. Muchas gracias, don Daniel Eduardo. Bueno. Don otro Daniel, cuénteme. Es que gracias. Yo le voy a decir algo similar, que nosotros ya habíamos hecho un grupo y ya por lo menos teníamos un grupo de 14, que si